Bueno, vamos a empezar a grabar el procedimiento para instalar correctamente el notebook, eh, ¿verdad? Lo que pasa es que parece que hay un problema, bueno, hay varios problemas que teníamos que resolver antes. Entonces, esta compu no tiene instalado nada de Anaconda ni nada de este software. Entonces, de esa manera pues va a ser más fácil porque voy a hacer una instalación totalmente limpia. Voy a grabar primero para Windows y después en un rato voy a grabar para Mac, ¿sí? Entonces, primero vamos a abrir el instalador, ¿verdad? De Anaconda. Esto me va a comenzar el proceso de instalación. Eh, Aquí pues lo podemos dejar así en Just Me. Realmente no voy a modificar mucho, no voy a modificar nada de las opciones, ¿verdad? Solo voy a siguiente, siguiente, siguiente. Esta parte puede ser un poco tardada, de hecho sí, siempre tarda un poquito la última parte de la instalación. Pero no se preocupen porque tiene que pasar. Ok, una vez aquí nos diga completado, podemos darle siguiente y finalizar. Estas dos cosas no quiero verlas, entonces solo lo termino, ¿sí? Eh, bueno, la siguiente parte del proceso va a ser instalar el entorno de RDKit. Entonces aquí voy a hacer la primera modificación. Me voy a ir al Anaconda Prompt, ¿verdad? Si yo ya tenía instalado el RDKit anteriormente y no lo había hecho con Python 3.9, ¿verdad? Que es el caso de la mayoría. Entonces lo único que tengo que hacer es escribir conda nv remove -n my RDKit env. Y aquí lo que hace es eliminarme el que yo ya tenía, ¿verdad? Entonces eso es por si ustedes anteriormente lo habían instalado y no habían usado el Python 3.9. Ok. Ahora, antes de seguir, necesito hacer algunas modificaciones en la computadora eh, para poder trabajar. Entonces, voy a irme aquí al menú inicio, le voy a dar clic derecho, me voy a ir aquí a donde dice, creo que es en sistema. Esto me va a sacar esta ventanita y aquí me voy a ir a donde dice configuración avanzada del sistema. Y lo que tengo que hacer acá es agregar unas variables de entorno para poder seguir con la instalación. Me voy acá donde dice variables de entorno y me voy a la parte de abajo en donde dice path. Allí le voy a editar y voy a agregar tres nuevas tres nuevas direcciones, ¿sí? Entonces estas van a ser, esto va a ser en mi carpeta de usuario, ¿verdad? En mi caso se llama Alan Vázquez. Ahí debería de encontrar Anaconda 3, esta de aquí. Entonces voy a seleccionarla. Entonces le doy a aceptar. Luego creo uno nuevo, me voy de nuevo a examinar, me voy de nuevo a mi nombre, Anaconda 3, solo que ahora dentro de Anaconda 3 me voy a ir a donde dice lib, o perdón, libs sería. Listo. Y por último, vamos a hacer una más. Me voy a ir de nuevo a Alan, Anaconda 3, adentro de Library, donde dice Bing. ¿Listo? Así le vamos a aceptar a todo. Y aquí es importante que reiniciemos la consola. Cierro mi consola y la vuelvo a abrir. Siempre la consola que se llama Anaconda Prompt. ¿Sí? Y ahora sí, voy a instalar el entorno de RDKit. Conda
create -c conda force -n my artikit env espacio artikit. Y esta parte es importante. Para evitar los conflictos hay que indicarle que quiero la versión de Python 3.9. Porque si no, por default me va a instalar la 3.11 y ahí empiezan los problemas. Me pregunta que si quiero proceder, ¿verdad? Me da la lista de todos los paquetes que necesito. Si se dan cuenta, va a instalarme Python 3.9. Entonces le doy que sí. Aquí ya terminó. Activo mi entorno con activate my artikit env. ¿Listo? Y por último, la instalación del notebook. Sería conda install -c conda force notebook. Ah, no, perdón. Aquí sería no conda force, es anaconda notebook. Nuevamente me pregunta que si quiero proceder, le doy que sí. Ahora, si se dan cuenta, no tuve ningún problema. Entonces puedo correr notebook. Me pregunta que qué navegador quiero usar. Vamos a usar Edge. Y ahora aquí puedo ya empezar a decidir en dónde quiero que esté mi cuaderno. Lo voy a poner en el desktop. Le doy New, Python 3. Y aquí ya puedo empezar con from rdkit import chem. Para correr un comando puedo presionar Shift Enter. Y ahora la siguiente, from rdkit .chem import allchem. Rápidamente para Mac, ¿verdad? Asumo que ya tienen instalado Anaconda, ¿verdad? Aquí no tenemos que hacer variables de entorno ni nada por el estilo. Entonces voy a abrir simplemente la terminal, ¿verdad? Acá no tenemos que abrir ninguna terminal especial, ¿verdad? Entonces, primero voy a desinstalar el rdkit que probablemente ya tenía, ¿verdad? Entonces sería conda remove, conda env primero, remove -n my rdkit env. Y aquí me lo tendría que desinstalar. Y listo, dice que ya removió todo. Entonces ahora vamos a instalar nuevamente con Python 3.9. Entonces para eso voy a escribir nuevamente conda create -c conda force -n my rdkit env rdkit Python 3.9. Proceed.
¿Listo? Ahora la instalación del notebook. Perdón, no, primero la activación del entorno. Conda activate. Ahora sí. Anaconda, perdón. Anaconda. Notebook. Mejor lo voy a expandir para que vean el comando completo. Y ahora Jupyter Notebook. Y aquí ya puedo comenzar a trabajar. Solo igual decido en dónde quiero crear mi cuaderno, ¿verdad? Lo voy a hacer en desktop. Y aquí ya puedo comenzar, ¿sí? Como siempre. Para ejecutar la línea presiono Shift y Enter al mismo tiempo. Listo. Finalmente ejecutado sin problema. From rdkit.chem import ok. Y ahora voy a proceder a trabajar con las instrucciones de la presentación, ¿verdad? A partir de la diapositiva que dice usando RDKit, entonces puedo crear mi molécula. Listo. Si quiero verla, la puedo imprimir en la pantalla. Si se dan cuenta, ya me están saliendo. Esto no lo podía hacer antes. Ahora le voy a poner un nombre a la molécula, ¿verdad? Si se dan cuenta, estas funciones, por ejemplo, mol from smiles, estoy creando una molécula a partir de una cadena de smiles, ¿verdad? Este nuevo tipo de objeto no existía antes, ¿verdad? Es un tipo de objeto molécula en Python, ¿verdad? Entonces RDKit me permite crear nuevos tipos de objetos, ¿verdad? O mejor dicho, me permite crear, guardar una molécula en ese tipo de objeto que se llama mol, ¿verdad? O molécula. Entonces, voy a ponerle nombre, ¿verdad? Molécula.setProp y la propiedad va a ser name. Y la voy a definir como tolueno, ¿verdad? Porque es un tolueno. Lo siento, tuve un error aquí, no coloqué una P. Si se dan cuenta, la ventaja de Jupyter Notebook es que puedo corregir, ¿verdad? Puedo regresar al anterior y hacer una corrección y correrlo, ¿sí? Listo, sin errores. Lo único es que ahora ya no veo la línea número 5 porque la línea número 5, digamos, ya se ejecutó y fue un error, pero luego se sustituyó por la número 6. Y vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a crear coordenadas, ¿verdad? Es este otro código que está acá, print. Acá. ¿Listo? Y si se dan cuenta ya me generó coordenadas bidimensionales a partir de un smiles. ¿Sí?
Siguiente paso va a ser mejorar estas coordenadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente pues no tenía hidrógenos. Entonces tengo que agregarlos y luego volver a calcular las coordenadas ya con los hidrógenos. Entonces para eso voy a crear una nueva molécula que se va a llamar molécula con H. O sea, la molécula con hidrógenos. Y esta va a ser igual a chem.add H. Si se encuentra, esta es una función también, ¿verdad? Agregar hidrógenos es una función de ArgKit. Entonces, aquí básicamente estoy creando una nueva variable que se va a llamar molécula con H. Y esa variable, pues lo que va a tener es el resultado de ejecutar esta función, ¿verdad? Chem add H a la molécula que anteriormente tenía, ¿verdad? Que es la del tolueno. ¿Sí? Listo, ahora sí la imprimo, molécula con H, me sale ya el tolueno igual, pero ahora con sus correspondientes hidrógenos, ¿verdad? Sin embargo, esto, insisto, no está optimizado, ¿verdad? Para eso voy a usar el siguiente comando, ¿verdad? Este compute 2D coords, ¿verdad? Para calcular las coordenadas bidimensionales, ¿verdad? Entonces sería alchem, perdón, alchem.compute 2D coords molécula con H y le imprimimos, ¿verdad? Podemos verla primero. Ahí está. No hay muchas diferencias, ¿verdad? Al momento de imprimirla. Y ahora saquemos las coordenadas bidimensionales. Print chem.mol2molblock de molécula con H. Listo. Si se dan cuenta, estas coordenadas bidimensionales parecen estar en un formato XYZ, ¿verdad? Porque tiene tres columnas. Una, dos, tres. Lo que pasa es que, si se dan cuenta, la coordenada en el eje Z siempre es cero. Y entonces, por lo tanto, no tiene tridimensionalidad en realidad, ¿verdad? Solamente dos dimensiones, ¿verdad? La X y la Y. ¿Sí? No tiene profundidad. Ok, sigamos. Lo que voy a hacer ahora justamente es calcular coordenadas tridimensionales. Creo que lo dice aquí, ¿verdad? Calculando coordenadas 3D, ¿verdad? Entonces vamos a... Para poder calcular coordenadas tridimensionales, creo que ya les había mencionado en algún momento que necesitamos algún nivel de teoría, ¿verdad? Necesitamos algunos parámetros o algún fundamento para poder calcular cómo esa molécula se va a optimizar en 3D, ¿verdad? Entonces vamos a usar este campo de fuerzas que se llama MMFF94, que fue creado por la empresa Merck, ¿verdad? La farmacéutica Merck en el año 1994, ¿verdad? Entonces para eso vamos a colocar esto, OChem .embed molecule molécula con H, ¿verdad? Luego vamos a calcularla, alchem.mmff optimize molecule de molécula con H. Y ahora vamos a imprimirlas, ¿verdad? Print. Vamos a imprimir las coordenadas, ¿verdad? Y ya las calculamos. Otra vez siempre en .mol to molblock de molécula con H.
Aquí cometí un error. Ah, sí, aquí le puse una doble L. Listo, aquí está. Ahora tenemos otra vez coordenadas, solo que ahora si se dan cuenta ya tenemos un eje Z, ¿verdad? Ya no todos los valores son 0 aquí, ahora ya está diferente, ¿sí? Entonces, ahora lo último que vamos a hacer va a ser calcular cargas parciales. Por cierto, si quieren ver la molécula de nuevo, podemos hacer aquí molécula con H. Y ahora estos hidrógenos ya no están como antes, ¿verdad? Antes estaban como solo así. Ahora tienen una tridimensionalidad, ¿verdad? Tal vez esta tridimensionalidad pues no se aprecia muy bien porque este es un dibujo plano, ¿verdad? Pero ya se entiende que aquí ya no están todos separados, sino que están tridimensionalmente de forma más correcta, ¿verdad? Entonces vamos a calcular las cargas parciales y después vamos a mostrar el mapa de potencial electrostático, sería, ¿verdad? Entonces ponemos allchem aquí, ¿verdad? Compute Gastiger charges. Pues estas son cargas de Gastiger. Este señor estuvo el año pasado en una conferencia en México. El señor Gastiger, sepan que todavía está vivo, ¿verdad? Él fue el que creó este método, ¿verdad? Y todavía da conferencias acerca de química computacional, ¿verdad? Entonces sería Compute Gastiger Charges de molécula con H. Y ahora vamos a importar otro paquete que nos sirve para dibujar, ¿verdad? Entonces sería from artikit .chem.draw import similarity maps. ¿Listo? Vamos a calcular los pesos. Float solo significa que vamos a usar valores con punto decimal y no solo enteros, ¿verdad? Aquí estamos llamando un método sobre el tipo de objeto molécula, ¿verdad? Ya no estamos llamando una función, sino que estamos llamando a un método. Entonces, molécula con H, get atom with IDX. Y eso quiere decir que vamos a ir numerando cada uno de los átomos con respecto a su número y esa variable i va a ir tomando el valor de cada uno de esos átomos. Digamos, primero lo va a hacer para el carbono, luego lo va a hacer para otro carbono, después lo va a hacer para un hidrógeno y así, ¿verdad? Entonces ponemos get prop. Y la propiedad pues va a ser la carga de Gastiger que ya habíamos calculado antes. Creo que debería tener dos paréntesis cerrados, correcto. Y ahora sí, for i in range molécula con H punto get num atoms. Y me parece que con esto terminamos. Solo déjenme verificar lo de los paréntesis que estén correctamente abiertos y cerrados.
Ah, sí, el problema fue que aquí no abría un paréntesis, entonces por eso pensaba que tenía uno de más cerrado allá. Entonces ahora sí, abro este y cierro este. Ahora sí, listo, no problemas. Y por último tengo que hacer la imagen, ¿verdad? Aquí básicamente lo que hice en el anterior fue asignarle a cada átomo eh, su carga, pero esa carga la guardé en una variable llamada pesos, ¿verdad? Esto pesos no es el peso realmente, sino que es la carga, solamente que ahora está en esta variable que antes eh, no, no existía, ¿verdad? Si quiero puedo incluso imprimirla, ¿verdad? Aquí está. Cada una de estas es la carga de Gas-Steger para cada molécula, pero ya extraída a una variable diferente, ¿verdad? Porque antes estaba solo como una propiedad, en cambio ahora está como una variable independiente. Entonces ahora, por último, voy a hacer la figura, ¿verdad? Fig 1. A esa figura le puedo poner como yo quiera, ¿verdad? Pero lo vamos a poner así. Aquí cometí una R en vez de una T. ¿Listo? Y ahí está. Este es mi mapa de potencial electrostático, ¿sí? Por último, solo me faltaría la parte final, que sería ya los descriptores, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta, estoy haciendo operaciones sobre la molécula, ¿verdad? Y acá vamos a ya calcular los descriptores, ¿sí? Vamos a poner aquí estos últimos comandos, from ArcGit .chem import descriptors y ahora descriptors punto. Ahora estoy llamando a un descriptor que se llama molWT. Me imagino que debe ser el peso molecular. ¿Sí? Me calculo el peso molecular. Vamos a obtener otro. Este otro me sirve para calcular el número de enlaces rotables. Recuerden que los enlaces rotables son aquellos enlaces sigma, ¿verdad? O sea, sencillos que tienen unido algún átomo que pueda rotar y generar conformeros, ¿verdad? Como los de Newman. Entonces, sería este, ¿verdad? El que nos está indicando que es rotable, es un enlace rotable. Y vamos a hacer otro, ¿verdad? Estos últimos que serían calcular el número de donadores de puentes de hidrógeno, el número de aceptores de puentes de hidrógeno, número de ciclos en la molécula. Este sería Total Polar Surface Available, o sea, de la superficie polar, como esta molécula es superapolar, ¿verdad? Es un tolueno, nos va a dar 0. Y por último, el log P, que es una indicación del coeficiente de partición octanol-agua, o sea, es también un coeficiente de su polaridad, ¿verdad? Entonces, démosle los últimos. Y listo. Allí terminamos. Por último, bueno, solo quería mostrarles que si quisiéramos cambiar la molécula, ya que tenemos todo nuestro código, podemos simplemente cambiar aquí el Smiles. Y ahora, por ejemplo, podríamos tener una anilina en vez de un tolueno, ¿verdad? Solo cambiando aquí el primer carbono por nitrógeno.
Y podemos volver a ejecutar todo. Y ahora, por ejemplo, la anilina es muy diferente, ¿verdad? Porque ahora tenemos aquí toda la densidad electrónica condensada en el nitrógeno, ¿verdad? Ya no la tenemos en el ciclo, porque el nitrógeno es un átomo mucho más polar, ¿verdad? No, no polar, es mucho más electronegativo. Entonces ya tenemos una gran diferencia de electronegatividades. Cambia un poco la masa. Debería de cambiar. Bueno, ahora ya tenemos un aceptor de puente de hidrógeno, antes no teníamos ninguno, y también tenemos un donador de puente de hidrógeno, mientras antes no teníamos ninguno. El número de anillos debería ser igual. Ahora la superficie polar debería ser un poquito mayor a cero. Sí, si se dan cuenta, cambió porque ya tenemos polaridad. Y por último, el log P también debería de ser un poco más alto, creo yo, o más bajo, no recuerdo. Este es un logaritmo, me parece que debería ser más alto, puesto que ahora tenemos una molécula más polar. No, funciona al revés. Bueno, tenemos es un poco más bajo, ¿sí? Creo que es más como el pH, ¿verdad? Mientras más polar, menor es el valor. Ok, podemos cambiarla de nuevo si queremos. Ahora vamos a hacer un fenol. Y vean cómo va cambiando todo. Otra vez, ahora tenemos una molécula polar, ¿verdad? Y listo. La anilina es todavía un poco más polar que el fenol, ¿verdad? Entonces aquí podemos ir haciendo nuestro mismo script. Lo podemos ir cambiando. Por último, y para terminar, ¿qué es lo que tiene que subir a Canvas? Pues sería este archivo. ¿Se acuerdan de que yo cuando lo creé dije que lo quería en el desktop? Entonces tengo que encontrarlo aquí. Es este que se llama Untitled. Puedo cambiar aquí el nombre del archivo, por ejemplo, para ponerle descriptores. Y listo. Entonces ahora en mi escritorio tendría que estar este archivo que se llama descriptores, que es el que tengo que subir para entregar mi tarea.